Direito e Políticas Públicas é uma série de entrevistas e análises dos principais temas que interessam ao Estado contemporâneo e pretende mostrar como as previsões jurídicas podem se tornar realidade mediante a atuação do Estado, da iniciativa privada e da própria sociedade. A série de programas sobre direito e políticas públicas trata hoje de um tema importante, o Mercosul. O Mercosul foi criado em 26 de março de 1991 pelo Tratado de Assunção e é uma iniciativa de integração econômica regional que envolve Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Recentemente, a Venezuela se desligou da comunidade andina e pleiteou sua adesão ao Mercosul, que ainda não foi ratificada pelo Paraguai e pelo Brasil. O Mercosul prevê uma área de livre comércio com livre circulação de mercadorias, sem barreiras alfandegárias e uma união aduaneira, que é a prática de uma tarifa externa comum para a importação de bens de fora do bloco. O objetivo final é o de se alcançar um mercado comum. O projeto de integração tem obtido avanços importantes, como a previsão de eleições diretas para deputados do Parlamento do Mercosul em 2010 e a criação do Tribunal Permanente de Revisão. Porém, há grandes dificuldades para a plena implementação da integração comercial. Dois grandes temas chamam a atenção: a adesão da Venezuela ao bloco e os efeitos da crise econômica global sobre a integração regional. Eu gostaria de explorar esses temas com nossos convidados de hoje, que são os professores Alberto Bilieri e Agustín Sbar, ambos da Universidade de Buenos Aires, Argentina. Augusto e Alberto, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu começaria perguntando sobre esse primeiro grande tema, a respeito da integração da Venezuela. Nós sabemos que a Venezuela se desvinculou da comunidade andina e criou a ALBA, a Alternativa Bolivariana para os Povos de Nossa América, e agora pede a sua adesão ao Mercosul. Os senhores entendem que é compatível com os propósitos do Mercosul a integración venezolana? Bueno, primero gracias por la invitación. Voy a dar mi opinión, que no necesariamente sea coincidente con la del profesor Sbar. Tengo una faceta formal con respecto a que la cuestión todavía no esté tratada por Paraguay y Brasil, que a mi entender es la situación de la cláusula constitucional que permite que se incorpore algún país a un marco de integración. Necesitamos rápidamente, si pensamos al Mercosur como algo más que una unión aduanera o un mercado común, directamente en el que vayamos hacia un marco de supranacionalidad real, que Brasil y Paraguay enmienden sus constituciones. A mí me parece que esta es una demora importante desde el aspecto formal. Desde el aspecto real y político, la actitud de Venezuela, a mi gusto, estaría complacido de que se incorpore Venezuela al bloque. El problema es que Venezuela tiene hoy una actitud política que está reñida con algunos de los planteos que seguiremos seguramente desarrollando, pero especialmente el tema del ALBA me hace recordar un poco a lo que fue la Comisión de Ayudas Mutuas en Europa, una estructura económica posguerra, similar a lo que quiso ser la Unión Europea, pero de aquel lado del muro, en la Europa Oriental, y tenía un defecto, decimos nosotros, en la integración congénito, que era la situación de que tenga ideológicamente una constitución en la que proponía combatir el capital, digamos, aquella. Entonces, si el ALBA tiene una premisa ideológica antes que una premisa de integración, antes que una premisa de afianzar las relaciones entre nuestros pueblos, entonces está poniendo, decimos, la carreta adelante de los caballos, o sea, no va a funcionar este planteo. Esto es lo que nos parece, o que me parece a mí personalmente, desde el aspecto formal y político, ¿no? Gracias por la invitación. Gracias. Yo creo que el Mercosur está construido sobre la base de un principio fundamental que subyace a la integración comercial y que es la posibilidad de integración entre los pueblos. Y la integración entre los pueblos sobre la base de pilares de la democracia constitucional. Esto es una democracia limitada por una constitución. Y eso implica que los países miembros del Mercosur deben respetar las condiciones de una democracia sustancial, esto es,
un sistema de elección libre de los gobernantes que respete derechos individuales y que atienda a los requisitos de una constitución políticamente liberal, con libertades individuales, con libertades sociales, que incluyen la libertad de prensa, la libertad de movimientos, la libertad de derecho de propiedad, de ejercer la propiedad del comercio y las asociaciones libres. Ni hablar que las libertades políticas son también fundamentales, que existan partidos políticos que puedan competir en elecciones libres por el favor del pueblo, nos parece un requisito fundamental de la democracia. En este sentido, en la medida en que actualmente Venezuela no respeta esos principios democráticos fundamentales, yo considero que es muy importante la revisión que Brasil y el Paraguay están haciendo de las condiciones en las que se desempeña la democracia venezolana, porque no creo que el bloque del Mercosur desee la incorporación de un socio que introduzca cuestionamientos a las democracias nacientes que nosotros tenemos, las democracias que se van consolidando y que intentan perfeccionarse con todas las dificultades que existen en el mundo de hoy, y agentes, digo, como el funcionamiento político del sistema venezolano, que introducirían distorsiones en una evolución democrática que me parecen perniciosos para los objetivos de fondo que tiene el Mercosur, que no son simplemente aumentar la riqueza, los bienes, el bienestar de la población, sino lograr la felicidad del pueblo a través de la expansión de sus libertades en última instancia. Agora, não lhes parece que há uma certa contradição do ponto de vista da Venezuela? Ela cria a ALBA para integrar-se aos países não alinhados e exercer uma oposição ao movimento de globalização, ao mesmo tempo em que pleiteia sua adesão ao Mercosul, que tem por objetivo uma integração regional para os fins do comércio com o restante do mundo. Não me parece haver uma certa contradição nesse aspecto? Aderir à ALBA e, ao mesmo tempo, aderir ao Mercosul, ¿no sería un impeditivo, una dificultad adicional? Sí, yo pienso de vuelta respeto la opinión sustantiva de Sbar, pero pienso de vuelta en las cuestiones formales. En nuestra Constitución, que está reformada, al efecto de incorporar la posibilidad de un marco supranacional, hay dos cláusulas elementales. Una es la de respeto de democracia y derechos humanos, pero la otra cláusula es que uno puede acceder a una delegación de competencias a un marco superior en tanto y en cuanto los otros miembros accedan a esa misma única delegación de competencias. La figura del ALBA, una figura del estilo del viejo derecho internacional público, o sea, una figura de coaliciones internacionales sin delegación de potestades, no tiene nada que ver con lo que nosotros soñamos o nuestra Constitución planteamos como estructura de integración. Lo que habría como tú dices, una incompatibilidad, pero desde el punto de vista otra vez formal también, porque uno es solamente una alianza como las viejas alianzas internacionales. Y esto, si avanza, es la construcción de una estructura de supranacionalidad. En este horizonte, en la actualidad, no habría demasiados problemas. Yo creo que no hay ninguna incompatibilidad entre las cosas que estamos diciendo, porque el ALBA es mucho más un proyecto político planteado por Venezuela para la región latinoamericana. Y es la expansión de un proyecto político venezolano, hasta el propio nombre lo indica, es la alternativa bolivariana, de la República Bolivariana. Y en esto la verdad que no simpatizo, porque pareciera que hay un Estado, otra vez, como ocurrió en otras épocas de América Latina, un Estado que pretende expandir o extender una visión ideológica de las Américas hacia todos los demás. Y yo creo que lo interesante del Mercosur es la unión en la diversidad, es expandir la idea de que podemos asociarnos para el comercio, para la integración política, con el mundo entero desde la singularidad latinoamericana, pero no tratar de imponer, de que ningún país intente imponer una visión de la historia, de la región o del futuro a todos los demás. O segundo grande tema que eu gostaria de explorar aqui é a questão da crise econômica global. De alguma forma, vocês percebem nesta crise global algum efeito que possa beneficiar ou prejudicar a integração sul-americana? Yo creo que en cada
momento crítico hay una oportunidad, ¿no? Ante cada crisis hay una oportunidad. Y nuestros países están ante una oportunidad inmejorable. Estos días hemos estado en San Pablo, en el Congreso de la Universidad de San Judas, y sobre Derecho y Economía, y ha quedado una noción que tiene que ver con una suerte de mejoría de nuestros países a partir de la desgracia general. Nuestros países se encuentran un poquito en mejores condiciones que otros países por la desaparición en nuestro país del mercado financiero. Entonces la crisis bancaria no ha afectado tanto, en el caso de ustedes por menos créditos tampoco ha afectado tanto. Hay una oportunidad para crecer. Ahora, la oportunidad, en mi punto de vista, tiene que ser con mayor integración, porque la integración es el único remedio a no desaparecer individualmente ante la globalización. Somos muy parecidos. Tenemos ventajas comparativas superiores a las que tuvo la Unión Europea. Este programa es un ejemplo. Escuchar tus preguntas en portugués y también analizar nuestras respuestas en español. La única diferencia que tenemos es estas pequeñas formas de las conjugaciones de la lengua. Después, a todos nos sentimos iguales, tenemos una forma de comunicación igual, raíces jurídicas similares. Son ventajas comparativas. Nos falta dar el paso para presentarnos unidos ante un mundo que, si no, en el que vamos a ser insignificantes solos. É verdade, na União Europeia são 27 países integrados e 23 línguas diferentes e oficiais, né? Es una de las grandes dificultades que tienen para avanzar en el proceso de integración, esa diversidad cultural y de lengua. Muy complicado traducir cada documento, cada ponencia a todas las lenguas, y eso dificulta mucho la unión. En cambio, nosotros creo que tenemos que avanzar muy fuerte, aprovechando el cierre, la imposibilidad de acceder a tantos mercados en el mundo como era antes de la crisis, porque mercados del mundo no están comprando o están cerrando sus puertas a los productos de la región latinoamericana. Yo creo que entonces es la oportunidad de acrecentar de manera muy sustantiva el comercio y el vínculo entre nosotros. El comercio entre los países de la región ha crecido de manera enorme en los últimos años, pero este es el momento de hacerlo crecer de manera exponencial y también de aumentar el tránsito de personas, que sea mucho más fácil para cualquier ciudadano de la región viajar a otro país de la región y trabajar y revalidar sus títulos y enseñar y estudiar en otros lugares de la región, y que se hagan homologaciones, que ¿se entiende esa palabra? Sí. Homologar productos y certificaciones de productos entre los países para que sea mucho más fácil la circulación de bienes y de personas entre los países de todos los bloques regionales del Mercosur y extra Mercosur, porque eso es la manera en la que mucho más rápido nos conoceremos e intercambiaremos experiencias. Decíamos hace poco que hay muchos más estudiantes del mundo del norte en nuestras universidades que los que hay de brasileros en Argentina o de argentinos en el Brasil. Yo creo que esto es algo que nos tiene que hacer reflexionar. A mí me encantaría ver las universidades en Buenos Aires repletas de estudiantes brasileros, que sean 5 o 6 veces más que los que vienen de los Estados Unidos o del resto del mundo, no porque uno rechace estudiantes del norte, sino porque justamente la oportunidad de conocernos más, de interactuar más, de educarnos y estudiar en las escuelas de los dos países nos va a permitir trabajar juntos de manera mucho más dinámica en el futuro. Sem dúvida, e esta é uma iniciativa que justamente permite esse contato maior, esse conhecimento recíproco maior, sem dúvida. Muito bem, a próxima pergunta é sobre o fracasso das negociações da rodada de Doha, mas vocês respondem depois do intervalo. Nós voltamos logo para continuar a debater com nossos convidados sobre o Mercosul. Até já. Estamos de volta com o programa Direito e Políticas Públicas, que debate hoje o Mercosul, com nossos convidados Alberto Bilieri
e Agustín Sbar, ambos da Universidade de Buenos Aires, Argentina. Antes do intervalo, eu mencionei o fracasso das negociações da rodada de Doha. Esse fracasso é um estímulo ou não, na opinião de vocês, para que os países da América do Sul revalorizem a integração regional? El fracaso de la ronda de Doha es malo para el mundo entero, porque allí los países del sur del mundo, y sobre todo los latinoamericanos, tenían la expectativa de poder convencer a los países del norte de reducir las tarifas arancelarias que utilizan para subsidiar productos que para nosotros son muy importantes de colocar en los mercados mundiales. Luego del fracaso de la ronda de Doha se agravó la crisis internacional, con lo cual la posibilidad de lograr eso parece más alejada en el tiempo. Y yo me remito un poco a lo que estábamos hablando antes del corte. Realmente es también un incentivo el fracaso de la ronda de Doha, y que no se vea cuándo se va a retomar ese debate. Es un incentivo mucho mayor para aumentar las políticas de integración en materia agropecuaria, pero también en los proyectos industriales que tanto Brasil como Argentina y otros países del Mercosur comenzaron a desarrollar, pero bueno, se han visto ralentizados, demorados por causa de la crisis internacional. Creo que es un excelente momento para volver a conversar, intensificar el diálogo y las negociaciones en el Mercosur con miras a, en la próxima ronda, en algún otro momento que se pueda plantear este debate en el contexto internacional, llevar posiciones comunes, posiciones integradas del bloque regional, que no es ciertamente lo que sucedió en Doha. Ahí se generó un ruido en la relación entre Brasil y Argentina que no hizo bien al proyecto común. Sí, yo creo que nunca me simpatizaron las rondas, a partir de que en sus últimas agendas, creo que 9 años consecutivos, no incorporan la lógica del problema de los productos agrícolas o de los commodities. Es una ronda creada para los países que le interesa participar de la liberalización de sus productos. Y en esa liberalización no entramos ni Argentina, ni Brasil, ni Paraguay, ni Uruguay. Creo, con muchísimo respeto, porque creo que hay una alta capacitación en la estructura de la política exterior brasilera, que en este caso perdió el objetivo de vista. Cuando el mundo quiere seducir a Brasil, cuando el mundo habla del fenómeno BRIC, Brasil, Rusia, India y China, no deja de tener en cuenta a Brasil como la locomotora de Sudamérica. No creo que le interese al mundo solamente a la locomotora, creo que le interesa el tren. Y Brasil tiene que asumir esta condición. Y asumir esta condición significa unificar criterios para adentro, para ser más fuertes en la negociación para afuera. Esto me parece que fue uno de los errores estratégicos, insisto, con el mayor de los respetos a los profesionales que condujeron estas ideas. Entonces, sentarnos en la ronda con los países industriales que siguen subvencionando el olivo en Italia, el trigo en el interior de Norteamérica, la nuez en España, mientras en la posibilidad de competencia subvencionan absolutamente todos sus productos industriales para atacar las posibilidades del desarrollo de nuestras industrias nacionales, no me parece un lugar en el cual sentarse. Digo, no porque no vayamos a las rondas o porque no querramos formar parte de la Organización Mundial de Comercio, sino porque la participación en una discusión hace a la discusión misma. Este es un tema que deberíamos analizar en conjunto antes de ir por separado. Lo que falta ahí, me parece, es la discusión política. Si solamente nos quedamos en la discusión arancelaria, volvemos a lo de antes, ¿no? A la integración económica, que requiere de una discusión política de principios, de objetivos políticos comunes, que yo estoy seguro que los tenemos, pero falta ajustarlos y afinarlos en el debate político. La creación del Parlamento del Mercosur como proyecto, ya muy demorado, pero ahora con miras al 2010 puede ser una oportunidad, pero hay que empezar a hablar de política en la región mucho antes. E o que justifica essa falta de diálogo, a falta de acordo entre Brasil e Argentina? O que, na opinião de vocês, justifica essa falta de sintonia? Yo un día escribí algo sobre derecho económico y digo que en nuestros países fue muy incidente en la economía las hipótesis de conflicto. Y todavía no hemos logrado desmontar
filosóficamente las hipótesis de conflicto. Entonces nosotros todavía creemos que tenemos un conflicto en ciernes con Brasil, o podemos tener un conflicto cerca con Uruguay, o con Paraguay, o con Chile, quizás nosotros más enfrentados históricamente con Chile. Pero con Brasil y Argentina hablo ahora. Digo, y todavía esas cuestiones están sin estar en las leyes como estaban antes, en los presupuestos oficiales. Hoy todavía ha quedado una sensación, como decía Agustín, que falta limar desde la discusión política, desde la convivencia política, porque en definitiva creo que si a mí me tocaría opinar, por supuesto que estaría de acuerdo con que se integre al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas Brasil, en tanto y en cuanto las decisiones las tomemos juntos. No es solamente una cuestión de cartel, sino de la política a fijar. Lo mismo ha pasado ahora con la integración del organismo de control nuclear en las Naciones Unidas, donde Argentina y Brasil no tenían. Es muy importante entender que brasileros y argentinos pueden tener una posición y otros brasileros y otros argentinos otra posición, pero que el corte no es de la frontera, sino de las posiciones políticas que se pueden adoptar a lo largo de las fronteras. Es un corte transversal y no un corte. La frontera no divide nada, las posiciones políticas divergentes tienen que estar unificadas a lo largo de las fronteras en distintos, como sea que se alineen luego de la discusión política que se tiene que dar. Talvez a explicação nós encontremos comparadamente com o que aconteceu com a Europa, né? Que tinha razões muito sérias para se integrar e a alternativa para a não integração seria a guerra. Nesse aspecto, um dos pais da comunidade europeia, o Robert Schuman, disse em 1950, abre aspas, a integração europeia não se fará de um só golpe, nem pela criação do todo. Ela se fará primeiro por realizações concretas, criando uma solidariedade de fato. Fecha aspas. Aos senhores não parece que nossos projetos de integração são muitas vezes fundados mais em solidariedade de direito do que em solidariedade de fato? Sí, claro, absolutamente, sí. Por eso es que hablamos de esto, del libre tránsito de personas, el libre tránsito de educadores, de estudiantes, el avance en la circulación mucho más dinámico y no tanto apego al nuevo tratado, a la nueva norma, a la nueva legislación. Por eso es muy importante actuar juntos, más allá de lo que se firme, pero en cada oportunidad que se da en el mundo, actuar juntos. Y entonces mostrar esa solidaridad de hecho, de fato, y no solamente quedarse a escribir una nueva convención, un nuevo tratado. Nos decimos, riéndonos de nosotros mismos, que en Argentina o en Brasil las leyes son sugerencias de conducta y los tratados también. El tratado que citabas en el inicio, de 1991, reconoce un antecedente trascendental que es el convenio entre Sarney y Alfonsín. En ese convenio entre Sarney y Alfonsín, en el momento de la firma, Sarney invita a Alfonsín y Alfonsín luego hace lo mismo para visitar las centrales nucleares cuando eran cuestiones de secreto de Estado entre los dos países. Ese hecho vale más que todo lo que se firmó después, en ese periodo hasta el 91. Este hecho que estamos haciendo hoy... Abrieron sus secretos nucleares uno al otro, cosa que era impensable algunos años antes en épocas militares. Y ese es un hecho, ¿no? Y el discurso de Sarney, en ocasión del fallecimiento, la despedida de los restos del presidente Alfonsín, hace pocas semanas, hace apenas un mes, en el Parlamento argentino, fue el más relevante de todos los discursos que se dijeron ese día, según la opinión de todos los que estuvieron allí. Fue el más importante de los discursos pronunciados, y ese hecho, ese dato de que al presidente más respetado de la democracia argentina lo despida un político brasilero, fue también muy importante desde el punto de vista de la integración. Hay hechos simbólicos que acercan mucho más que cualquier tratado que se firme. Ese hecho, como que estamos en condiciones de decir que cuando estamos saliendo al aire para que nos escuchen aquí en Brasil, hemos terminado exitosamente el 6º Congreso de la Universidad San Judas Tadeu, que nos ha permitido platicar y dialogar amablemente con todos los alumnos y profesores de la casa, y nos parecen hechos de integración, más que derechos. Sem dúvida, sem dúvida. Senhores, nosso programa está chegando ao fim. Gostaria de ouvi-los nas suas considerações finais, professor Agustín. No, yo agradecer enormemente esta oportunidad de, con hechos, como decía mi colega, poder acercarnos mucho más a la realidad del Brasil,
a las enseñanzas de los profesores de Brasil y poder traer modestamente alguna idea. También agradecer esta posibilidad de estar en contacto con la teleaudiencia al decano por la oportunidad que nos dio. Bueno, después de la presentación diplomática de SBAR, voy a intentar dejar un mensaje para algunos de los que nos escuchan que no son del ámbito del derecho. ¿Por qué hablamos tanto de integración? Porque nosotros, lamentablemente, y con angustia, aceptamos que Brasil tiene el pentacampeón, que son 5 veces campeones del mundo. Lo que hay que tener en cuenta, que la Unión Europea ya está sumando 9 entre sus campeonatos. Para que Brasil nuevamente pueda decir que es una potencia, tenemos que sumar los campeonatos de Brasil, más los de Argentina y Uruguay, y tendremos 9 campeonatos, los del Mercosur, y 9 campeonatos los de la Unión Europea. En la unión está la fuerza. Muito bem. Eu gostaria de agradecer a presença dos professores Alberto Bilieri e Agustin SBAR, ambos da Universidade de Buenos Aires, que muito gentilmente aceitaram o nosso convite para participar do nosso programa. Espero que esse debate tenha trazido um pouco de esclarecimento sobre o assunto. Obrigado a vocês e obrigado a você, telespectador. Até o próximo programa.